Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede. Y estamos entonces en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Y comenzamos como siempre dándole un bosquejo de lo que vamos a estar desarrollando en este capítulo 7. Lo hemos titulado, Hebreos capítulo 7, lo hemos titulado Un excelente sumo sacerdote. Y los 7 puntos que vamos a estar tocando leen como sigue. Melquisedec y su relación con el sacerdocio arónico. Número 2, Melquisedec superior a Abraham. Número 3, la necesidad de un nuevo sacerdocio y la ley. Número 4, el Mesías es de otro orden sacerdotal. Número 5, sacerdote por juramento y garantía. Número 6, de un nuevo pacto. Número 7, un sacerdocio inmutable. Vamos a desarrollar todo esto entonces a través de este capítulo 7 del libro de Hebreos. Pero antes quisiera leer, porque el autor cita, en el Antiguo Testamento cita el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18 al versículo 20. Y voy a leer para saber quién es Melquisedec en este Viejo Testamento. Repito, Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, lee como sigue. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. En el Salmo 110, también lo cita el autor, versículo 1 al 4, lee como sigue. Salmo 110, versículo 1 al 4. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder y la hermosura de la santidad desde el seno a la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estas son las dos citas bíblicas que el autor, aquí en Hebreos capítulo 7, menciona del Antiguo Testamento. A ver, aquí el autor está presentando ahora a otro personaje. Acuérdense que en el capítulo 1 estábamos hablando de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Cristo superior sobre los ángeles. En el capítulo 2 también mencionamos a Cristo superior a los profetas. Capítulo 3 mencionamos a Cristo superior a Abraham. Cristo superior a Moisés. Creo que en el capítulo 4 mencionamos entonces Cristo superior a Aarón y Cristo superior a Josué, hombres que fueron de suma importancia dentro de la historia del pueblo de Israel. Eran hombres de renombre, hombres que alcanzaron unos niveles a nivel humano, nombres que marcaron la historia aún fuera de Israel. El autor dice que Cristo es superior a cada uno de ellos. Pero en este capítulo 7 que estamos estudiando, ahora el autor quiere llevarnos a otro personaje llamado Melquisedec. Ahora, nota la diferencia. Aquí no dice que Melquisedec, o que Cristo, es superior a Melquisedec. Vamos a comenzar leyendo y vamos a ver quién es este personaje llamado Melquisedec y cómo fue su sacerdocio.
Ya leímos en el libro de Génesis, capítulo 14, y leímos en el Salmo 110, de que la Biblia no desarrolla mucho acerca de este personaje misterioso llamado Melquisedec. La Biblia sí desarrolla lo que fue el sacerdocio arónico y de sus descendientes. Pero vamos a leer ahora a ver lo que tiene que ver Melquisedec con la persona de Cristo. Vamos a leer capítulo 7, Hebreos, comenzamos leyendo versículo 1 al versículo 3. Pero este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia o rey justo, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de días o fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec salió a recibir a Abraham, luego cuando leemos el capítulo 14 de Génesis, donde hubo una guerra entre 5 contra 4 reyes, donde dentro de esa guerra fue cautivado Lot. O sea, Abraham sale en el rescate de Lot y de las mujeres y los bienes y los niños que habían sido raptados por estos reyes. Y luego que logra vencer en esa batalla, por la bendición de Dios, dice que viene Melquisedec a recibirle. Dice, quien salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Después que Abraham derrota a estos reyes y rescata a su sobrino Lot, se encontró con este misterioso personaje, o este misterioso sacerdote llamado Melquisedec, que al mismo tiempo era rey y era sacerdote en la ciudad de Salem. Es el nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén. O Salem era antes era Salem y luego entonces es Jerusalén. En la historia bíblica, o la historia de la cultura del pueblo de Israel, o la historia de los pueblos antiguos, pues en este caso Israel mayormente, dice que la historia muestra lo peligroso que era combinar la autoridad civil con la autoridad religiosa. Por eso Dios prohibió a los reyes de Israel que fueran sacerdotes y que fueran reyes al mismo tiempo. Si una persona, Dios lo llamaba rey, no era llamado a ser sacerdote. O si era llamado a ser sacerdote, no era llamado a ser rey. Melquisedec es una excepción solamente que aparece en la Biblia como que era rey y como que era sacerdote. Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, es una excepción única. Sacerdote del Dios Altísimo, esa frase significa que Melquisedec no era solamente un adorador del Dios verdadero, sino que tenía un título honroso. Se le conocía como sacerdote del Dios Altísimo. Es la grandeza de Dios magnificada en la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. Mira el título, sacerdote del Dios Altísimo, que es la impresionante imagen que tenía Melquisedec frente a aquellos que le rodeaban, aquellos que le conocían. Era un personaje totalmente altísimo, es un grado de elevación, porque es un título que, o sea, cuando nos referimos a Dios, que es la palabra altísimo en el hebreo, esa es la palabra el Yon, es alguien altísimo, alguien de alto rango, que está sobre todas las cosas. Este Melquisedec se le conoce entonces como, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era solamente rey, sino también sacerdote. Hacemos énfasis sobre eso, porque nadie más lo fue según la historia bíblica o la historia cultural. El sacerdocio era evaluado de acuerdo al estatus de la deidad a la cual le servían, lo que significa que Melquisedec debe haber sido un tipo de sacerdocio altamente exaltado. Repito esta frase: el sacerdocio era elevado de acuerdo al estatus de la deidad. Esto se refiere a que se evaluaba el sacerdocio de acuerdo al Dios
que se le servía. Si Dios es el Dios altísimo, el Yon es la palabra hebrea, eso quiere decir que Melquisedec entonces servía a una altura, ¿verdad?, que no sé, que en términos humanos no se podía medir. O sea, Dios altísimo sobre todas las cosas. Y el mismo título de Dios hace grande a este personaje llamado Melquisedec. Dice que bendijo a Abraham. Dice, Melquisedec bendice a Abraham, o bendijo a Abraham, y Abraham le entrega o le da los diezmos a Melquisedec, los diezmos de todo. Todo se refiere a todo lo que fue recuperado de los despojos de la batalla, de la guerra. Todas las posesiones de Abraham que recibió de la guerra, de esta batalla, las entregó a este personaje llamado Melquisedec, o mejor dicho, este sacerdote del Altísimo llamado Melquisedec. Su nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Salem es la palabra Shalom, que significa paz. El nombre de Shalem, o el nombre de Salem, es paz. Por eso se le conoce como rey de Salem o rey de paz. El orden es sutil, pero es importante. Primeramente, Melquisedec es un nombre, es llamado rey de justicia. Luego es llamado rey de paz. Porque siempre la justicia viene antes de la paz. La justicia es el único camino verdadero a la paz. Cuando buscamos paz, escapando o evadiendo o comprometiéndonos, se nos hace estar difícilmente en paz. Pero cuando hay justicia, todo vuelve a la paz, todo vuelve a la calma. Solamente se encuentra paz cuando primeramente se encuentra la justicia o la justificación. También Melquisedec dice que era sin padre y era sin madre. No se dice nada acerca de la genealogía de Melquisedec en el pasaje de Génesis capítulo 14 o en ningún otro lado, hablando en términos bíblicos. En lo que se refiere al registro bíblico, él no tiene padre ni madre, ni principio de días, ni fin de vida. A pesar de que hay varios comentadores que hablan acerca de Melquisedec, hay ciertos desacuerdos unos con los otros en este punto de quién era Melquisedec. Lo describe de la siguiente manera: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Significa que para uno significa que Melquisedec era un ser celestial, y para otro significa que era la misma persona de Jesucristo. Ningún ser celestial tiene las cualidades que describe a este personaje. Nos inclinamos mayormente a creer que es Jesucristo, que mira las cualidades: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Significa que es un ser totalmente que no tiene principio ni fin. Y ese título, según lo vemos a través de la Biblia, Cristo mismo usa ese título para él: yo soy el principio, el fin, yo soy el alfa, soy el omega. Melquisedec hecho semejante al Hijo de Dios. Note bien, Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. En realidad no es que Jesús tenga un tipo de sacerdocio como el de Melquisedec, sino lo contrario. Melquisedec tuvo un tipo de sacerdocio como el de Cristo. Melquisedec es semejante al Hijo de Dios, no el Hijo de Dios semejante a Melquisedec. Semejante es una palabra en el griego que se le conoce como aponoimenos. Es una palabra griega que no se usa en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Es una palabra que sugiere, o una palabra que significa una copia o un modelo igual, hecho semejante. Es un modelo totalmente idéntico o igual. Por eso la mayor parte de estos comentaristas creen
y aceptan que es el mismo Jesucristo de acuerdo a las cualidades que ya o características que ya hemos mencionado. El Padre, hablando de Dios Padre, veía la entrada sacerdotal de su Hijo en el velo, aún en la anticipación de este personaje llamado Melquisedec. Es decir, cuando Cristo ejerce su sacerdocio en la persona de Melquisedec, porque creemos que es Cristo en la persona de Melquisedec, el Padre, Dios Padre, anhelaba que llegase el momento donde Cristo cumpliera o consumara ese sacerdocio a través del sacrificio de su cuerpo, dando su vida en la cruz del Calvario. Otra cualidad que este sacerdocio permanece para siempre. Permanece para siempre. Esto se refiere a la continuación del sacerdocio de Melquisedec, o es la evidencia de que Melquisedec fue en realidad Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento. El sacerdocio de Jesús permanece hasta este día y por toda la eternidad. Sacerdote para siempre. Versículos 4 al versículo 10. Aquí vamos a encontrar donde muestra que Melquisedec es superior a Abraham porque éste le dio los diezmos a Melquisedec y porque Melquisedec bendijo a Abraham, como ya leímos en el capítulo 14 de Génesis. Leemos como sigue el versículo 4 al versículo 10. Considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Porque Abraham es el patriarca, era el jefe, era uno de los hombres sobresalientes de la nación de Israel, el padre de Israel. Abraham le da los diezmos del botín a Melquisedec. O sea, Abraham el patriarca dio los diezmos de botín. Los hijos de Leví tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. El sacerdocio de Leví, en la persona de Aarón y sus descendientes, recibía los diezmos de Israel como un mandamiento. So, Dios estableció en la nación de Israel, bajo la ley, que pagarían los diezmos a Leví. So, la tribu de Leví recibía los diezmos de las otras 11 tribus. Ahora bien, Abraham diezma mucho antes de que Leví naciera. Dice, Abraham dio el diezmo voluntariamente, no por mandamiento, sino voluntariamente a Melquisedec. Esto es lo que hace esto hace que lo que Abraham dio a Melquisedec sea mayor o más grande que el pago del diezmo por parte de Israel al sacerdocio instituido por Moisés. So, voluntariamente tiene más valor la ofrenda, en este caso el diezmo tiene mucho más valor darlo de una manera voluntaria a alguien que reconoce como superior o a alguien que reconoce como mayor, que siendo el mandamiento puesto por Dios bajo la ley. So, en otras palabras, Israel diezmaba porque era mandato bajo la ley. So, Abraham diezmó voluntariamente porque reconoció quién estaba frente a él, era de renombre. Dice también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le sale al encuentro. Debido a que toda la tribu de Leví estaba genéticamente en los lomos de Abraham, cuando Abraham hizo esto, vemos el sacerdocio de los levitas
pagando el diezmo al sacerdote Melquisedec. Esto muestra que Melquisedec está en una posición de autoridad sobre Abraham y sobre su descendiente Leví. O sea, al Abraham dar los diezmos voluntariamente a Melquisedec, dice que aún estaba Leví en los lomos, es decir, genéticamente no había nacido, se le estaba dando entonces los diezmos. También Leví estaba diezmando a través de Abraham, su representante. Dice, por decirlo así, es importante, el autor de Hebreos sabe que en realidad está usando un punto alegórico, por lo que no tiene que se tome demasiado literalmente. Eso presenta algo que es una comparación. Cuando hablamos de algo que es alegórico, una palabra media, que no es una palabra que estamos acostumbrados a escuchar, pero algo que es alegórico es algo que se compara. Por ejemplo, algo sencillo que podemos comparar es si yo digo Cupido, por ejemplo, ya su mente se va a concentrar en un corazón, no en el personaje de Cupido, sino en un corazón, de un muñeco disparándole a un corazón. Es una comparación, entonces, lo que hace aquí el autor de Hebreos, algo alegórico. Dice, el menor es bendecido por el mayor, por lo tanto, Melquisedec demostró que era mayor que Abraham cuando le bendijo. En esta parte, Abraham aceptó que Melquisedec era mayor cuando recibió bendición. O sea, Abraham reconoce a Melquisedec mayor a recibir la bendición. Dice el texto que el menor es bendecido por el mayor. Esta bendición que se habla en este pasaje no es simplemente desearle bien a otros, lo cual también puede ser también hecho por una persona menor a una persona mayor, sino que la bendición o la acción de una persona con autoridad, en este caso Melquisedec, está declarando la intención de Dios de otorgarle total bendición a Abraham. Toda la bendición que Dios ha prometido a Abraham, Melquisedec hace énfasis sobre esa bendición que vendría sobre Abraham, la cual sí se cumple a través de la historia, a través de los años de Abraham. Versículo 11. El sacerdocio levítico nunca hizo nada perfecto. La necesidad de un nuevo sacerdocio. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Pregunta, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si la perfección fuera por el sacerdocio de Aarón, entonces ¿por qué Dios levanta al sacerdote llamado Melquisedec? El simple hecho de que Dios describa a un sacerdote según el orden de Melquisedec muestra que hay algo que falta en el sacerdocio según Aarón. Había algo incompleto dentro del sacerdocio de Aarón, por eso es cambiado al sacerdocio de Melquisedec, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Bajo el sacerdocio de Aarón recibió el pueblo la ley. El sacerdocio levítico es el sacerdocio asociado con la ley dada a través de Moisés. El sacerdocio de Melquisedec es asociado con Abraham y no bajo la ley. El cambio de sacerdocio y el cambio de la ley, versículo 12 dice, ¿por qué cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley? Necesario es. El sacerdocio de Aarón estaba conectado a la ley de Moisés. Así que si es cambiado el sacerdocio, también debemos anticipar y entender que también hubo cambio de estatus, de lugar que tenía la ley. Versículo 13, versículo 14.
Lee cómo sigue. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, hablando entonces de Cristo, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto lo tocamos la semana pasada, acerca de por qué los judíos creyentes no aceptaban tan fácil el sacerdocio de Cristo. Y es que Cristo no viene del sacerdocio levítico, y estaba establecido bajo la ley por 1400 años, de que el sacerdocio siempre sería bajo la tribu de Leví, en la persona y en la familia o descendientes de Aarón. Dice, esto de que es de otra tribu, la cual nadie sirvió al altar. Dice, bajo la ley de Moisés, Dios ordenó específicamente que solo aquellos de la familia de Aarón podían venir a servir en el altar, a presentar los sacrificios, a presentar las ofrendas. No había ninguna otro representante de otra tribu que tuviera tal derecho. ¿De quién se dice esto? Es de otra tribu. Jesús obviamente no es de la familia de Aarón, ni siquiera de la tribu de Leví. Es de la tribu de Judá, que era la tribu del linaje de Jesús. No tenía nada que ver con el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio asociado con la ley, ni el sacerdocio bajo Moisés. Por lo tanto, de acuerdo con el sacerdocio de Aarón y la ley de Moisés, eso nunca podía ser un sacerdote. Si él es nuestro sumo sacerdote, es porque lo hace bajo otro principio. Versículo 15 al 17. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley y el mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso fue lo que leímos en el Salmo 110, versículo 4. O sea, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. El sacerdocio de Jesús no está basado en una ley o en una herencia, sino en el poder de una vida indestructible en Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Esto podía ser dicho del Mesías, que era un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Nunca podría ser dicho a un sacerdote de acuerdo con el orden de Aarón, pues ninguno de ellos tenía el poder de una vida indestructible, y cada uno de ellos servía por un tiempo limitado como sacerdote, limitados a su propia vida útil. Es decir, cada vez que moría un sacerdote o un sumo sacerdote, era suplantado por otro sumo sacerdote o por otro sacerdote, y habían siempre cambios y habían otras prácticas. O sea, y había siempre cambios dentro de lo que es lo que fue el sacerdocio según Aarón. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 1, lee como sigue. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Dentro de estos hombres o estos ancianos o estos principales habían sacerdotes, que sí, que los descendientes de Aarón estaban presentes cuando iban a condenar a Jesucristo a muerte. Entre aquellos que conspiraron para dar muerte a Jesús, había sacerdotes de la orden de Aarón. Pero Jesús, por el poder de una vida indestructible, le mostró que él era superior cuando triunfó, sobre la muerte. Cristo entrega su vida en sacrificio, pero se levanta de la muerte.
versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La debilidad e ineficacia nada perfeccionó la ley. Porque aunque la ley establece los estándares perfectos de Dios, no le da poder a nadie para cumplirlos. Cuando leímos el libro de Levítico, vimos entonces cuánta corrupción o cuánta desobediencia hubo a través de los sacerdotes, a través del pueblo. No cumplían los requisitos de la ley. La ley era imperfecta, aún dada por Dios. Se le llama imperfecta porque el hombre no tuvo la madurez o la capacidad para poder cumplirla. Nada perfeccionó la ley. Todos aquellos que sueñan con la ley como regla de la vida, recuerden que nada perfeccionó la ley. Hoy en día, personas que creen o practican la ley, según la práctica de los judíos, está establecido que la ley no puede perfeccionar absolutamente nada. Es la persona de Cristo el que trae el sacrificio pagado perfecto. Por lo tanto, la ley es valiosa porque nos muestra los estándares perfectos de Dios, pero no fue hecha con el propósito de ser base de caminar del hombre con Dios. Es porque la ley es débil y es ineficaz cuando se trata de salvar un alma o darle poder sobre vencer el pecado. Estos hombres traían sacrificios y arrepentimiento cada vez que pecaban, y esto se hacía a través de la ley, hasta que se convirtió en una rutina y fueron entonces desviándose de la ley hasta caer entonces en pecado y ser esparcidos por Dios por no poder cumplir los requisitos bajo la ley. La ley nos da un diagnóstico experto de nuestros problemas con el pecado. La ley señala lo que es el pecado, nos enseña lo que es el pecado, lo cual es algo esencial. Pero la ley no te libra o no te cura de el pecado, el problema con el pecado. Solo Jesús puede salvarnos quitando el pecado. La ley sí cubría el pecado cuando la persona venía a hacer la ofrenda y a traerle el arrepentimiento. Se arrepentía y traía la ofrenda. Cristo, en su amor, en su misericordia y en su sacrificio, nos trae entonces el perdón y la vida eterna. Se queda pues una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Estaríamos equivocados al querer regresar a construir nuestro caminar cristiano bajo la ley. Por lo tanto, la ley es anulada en el sentido de que ya no es el principio dominante de nuestra vida. La ley nos concientiza, la ley fue dada por Dios, pero humanamente hablando, el ser humano no puede cumplir con la ley. Por eso Cristo dice, yo vine a cumplir la ley. La ley se cumple en Cristo, y Cristo entonces establece el nuevo pacto, el cual conocemos como la gracia. La palabra abrogada, la ley, es una palabra también en el griego se llama atetesis. Es una palabra que significa la desaparición de la ley, por lo tanto también la desaparición del pecado. Bajo Cristo, quita, desaparece, estripa el pecado. La ley solamente cubría el pecado. Por eso la ley es abrogada porque fue cumplida en Cristo, y es Cristo quien totalmente quita todo lo que es el pecado.
La ley no le da una mejor esperanza. La ley no lo acerca a Dios de la forma en que sí lo hace la gracia dada por Cristo. Sin embargo, como cristianos, vivimos una relación con Dios o vivimos una relación de gracia con Él. Aunque la ley llevó a cabo una función muy valiosa, su debilidad principal fue que no podía dar vida ni vitalidad a aquellos que la guardaron, mucho menos a aquellos que no lo hacían. De hecho, la función no era dar fuerza, sino dar estándares por los cuales el hombre podía medir su propio estatus moral. Su ineficacia no se debe a tomar en el sentido de que no servía para nada, hablando de la ley, sino en el sentido de que su ineficacia es proporcionar en medio constante de acercamiento a Dios basado en un sacrificio totalmente adecuado. Son los sacrificios traídos a Dios, en otras palabras, no eran aceptados o adecuados si no cumplían con el requisito que Dios había establecido: un animal perfecto y un arrepentimiento genuino. Si esto no venía antes de traer el sacrificio o traer el arrepentimiento, no era aceptado este arrepentimiento y no era aceptado este animal para el sacrificio. En Gálatas 3:19, Pablo muestra la ley como un autor o como un tutor, que nos lleva a Cristo. En hebreo, la ley es asociada con un sacerdocio que fue obsoleto por un sacerdocio que es superior. No descartamos la ley, no descartamos el sacerdocio. Simplemente todo eso fue sombra de lo que había sido establecido al principio. Luego todo es cambiado a un nuevo sacerdocio y a lo que conocemos como la gracia en la persona de Jesucristo. Cuando pensamos, deje de pensar, dice aquí, dejen de pensar en la purificación y consideren al purificador. Abstengámonos de especular sobre el rescate y tratemos con el rescatado. Nos acercamos a Dios a través de un mejor sacerdocio y un sumo sacerdote. Nuestra esperanza está en Jesús, no en la ley dada a través de Moisés. Nuestro entusiasmo acerca de la reconstrucción del templo de Jerusalén, el pequeño grupo de judíos totalmente comprometidos con la reconstrucción del templo, tienen un importante y emocionante lugar en el plan profético de Dios. Pero cualquiera que restaure el sacerdocio arónico y reanude el sacrificio levítico se rehúsa a reconocer el sacerdocio superior y el sacrificio máximo de Cristo. El templo será restaurado en los tiempos proféticos, pero jamás el sacerdocio llegará a restaurar el sacerdocio principal o para siempre de Jesucristo. Versículos 20 y 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sin juramento fueron hechos los sacerdotes. El sumo sacerdote de la orden de Aarón era designado por herencia, no por el carácter personal. No fue así con Jesucristo y la orden sacerdotal de Melquisedec. Dios incluso selló la elección con juramento. Dios juró sacerdote para siempre. Por tanto, versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús como fiador es una antigua palabra que se usa también en griego llamada egus. Esta palabra describe a una persona que da garantía o seguridad. Repito, esta palabra describe a alguien que da garantía o seguridad.
Es una persona que podría servir de fiador para un préstamo o alguien que pagaría la fianza para un prisionero. Jesús mismo es garantía de un mejor pacto. El viejo pacto, el cual tenía como mediador a Moisés, pero no había nadie del lado del pueblo que garantizara aquel pacto, por lo que fallaban continuamente. Pero el pacto nuevo, se le conoce como el mejor pacto, está de nuestra parte. Por lo tanto, el nuevo pacto se sustenta en lo que hizo Cristo, no en lo que hemos hecho nosotros. Él es el fiador, no nosotros. Pacto, la palabra pacto significa literalmente la idea de un testamento. Se usa la palabra pacto, la palabra testamento, en el sentido de una última voluntad o testamento. Se entrega un testamento o se hace un pacto en la voluntad del que está testamentando. El autor está intentando hacer hincapié en que mientras un pacto puede ser considerado como un acuerdo a que llegan dos partes, el testamento es dictado solamente por el testador. El acuerdo bajo el que nos encontramos con Dios a través de Jesús no es algo que nosotros hayamos negociado con Él. Él dictó términos a nosotros y nosotros aceptamos o rechazamos esos términos. Cristo dio su vida a la cruz del Calvario. Nosotros aceptamos o rechazamos su sacrificio en la cruz del Calvario. La palabra mejor, de un mejor pacto, dice, es la superioridad de Jesucristo. Prueba que Él es digno y capaz de ser nuestra garantía por este mejor pacto. Versículo 23 al versículo 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, los otros sacerdotes, hablando de Aarón y sus descendientes, llegaron a ser muchos. El sacerdocio bajo la ley de Moisés cambiaba constantemente, por lo que no podía ser mejor o peor a través de los años. Mas este, hablando de la persona de Cristo, tiene un sacerdocio inmutable. Mencionamos que la palabra inmutable es algo que no cambia. Jesús nunca morirá y siempre tiene su sacerdocio permanente. No tenemos que preocuparnos porque vaya a ser reemplazado por un sacerdote. Habían sacerdotes puros, íntegros, bajo la ley, y había sacerdotes que no eran íntegros ni eran puros, eran corruptos. Por eso había cambios de sacerdotes cada vez que si moría un sacerdote puro, limpio, íntegro, y se levantaba un sacerdote que no era íntegro, no era puro, entonces habían consecuencias dentro del pueblo. Sobre la persona de Cristo no tenemos ese problema o ese enfrentamiento, porque siempre tendremos un sacerdote para siempre que es puro. Permanece para siempre. Esto lleva a la idea de que permaneciendo para siempre como siervo, incluso después de haber ascendido al cielo. La cualidad de siervo todavía es parte de la persona de nuestro sumo sacerdote. Todavía nos sirve a nosotros, intercediendo por nosotros, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. La naturaleza inmutable del sacerdocio de Cristo
significa también la salvación que ofrece es inmutable, permanente y segura. Cristo ofrece una salvación inmutable, permanente y segura. La mayoría de las personas leen este versículo como si dijera que Jesús siempre puede salvar. Pero en realidad dice que Jesús puede salvar perpetuamente. Eso no es imposible para Cristo en cuanto a la salvación. Puede salvar por siempre porque Él es nuestro sumo sacerdote. Siempre, hace énfasis el autor, siempre habrá salvación en la persona de Jesucristo. El verbo salvar se utiliza como un estado absoluto, lo que significa que Cristo dará salvación en el sentido más amplio. Él salva a la humanidad de todo aquello que necesita ser salvada, siempre y cuando la humanidad o el ser humano ponga la mirada en la persona de Jesucristo. Por eso dice aquí, hace énfasis diciendo, y a los que por Él se acercan a Dios. Esto nos indica que quienes pueden salvar, esto nos dice a quienes puede salvar Cristo. Es a los que se acercan a Dios. Se refiere a aquellos que permanecen en el Hijo y tienen comunión con el Padre. Viviendo siempre para interceder por ellos. Ciertamente nos da fuerza saber que Jesús está intercediendo por nosotros. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, está en el día presente intercediendo por nosotros, su iglesia. Él vive siempre para interceder. Vive para interceder por nosotros. ¿Cómo habrá animado esto a los judíos cristianos que sentían deseo de renunciar a la vida cristiana? Saber que Dios mismo, en la persona de Jesucristo, intercede, gime y clama por ellos. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 33, refleja lo importante que Pablo creía que era la labor intercesora de Jesús por nosotros. Ahí Pablo describe a Jesús defendiéndonos contra cualquier acusación o condena a través de su intercesión por nosotros. Cristo pelea, intercede por nosotros. Nuestro bendito Señor está intercediendo por nosotros, pero de ninguna forma intenta apaciguar a Dios. Todo lo que el santo ser de Dios y su gobierno justo pudieran pedir fue cumplido, fue satisfecho en la cruz completamente para siempre. Dios entregó su Hijo en la cruz de Calvario para traer salvación a toda la humanidad. Cristo continúa intercediendo por nosotros. La intercesión de Jesús por nosotros no es cuestión de aplacar a un padre enojado que quiere destruirnos. No se trata de recitar oraciones continuamente para interceder por su pueblo. Significa que continuamente nos representa ante el Padre para que podamos acercarnos a través de Él, para defendernos contra las acusaciones y ataques de Satanás. Cristo nos defiende frente al Padre contra las acusaciones de nuestro enemigo Satanás. En Lucas 22, 31, nos da un ejemplo de la intercesión de Cristo por su pueblo, diciendo, Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti
que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ora para fortalecernos en las pruebas, en los ataques, en las acusaciones, en las tentaciones que nos trae Satanás. Versículos 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Dice que nos convenía tal sumo sacerdote. Los sacerdotes bajo la ley de Moisés no tenían el carácter personal del Hijo de Dios. Jesús es santo, Jesús es inocente, Jesús es sin mancha, Jesús es apartado de los pecadores, en el sentido de que no practica el pecado. Jesús es muy superior en su carácter personal en cualquier otro sacerdote terrenal. Hecho más sublime que los cielos. El carácter perfecto de Jesús se demuestra por dos hechos. Primeramente, por su exaltación hacia el cielo, y segundo, por el hecho de que no necesita, ofrecer primero sacrificio por sí mismo ni por sus propios pecados, lo que sí hacían los otros sacerdotes día tras día. Y para terminar, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Bajo la ley de Moisés, los sacerdotes fueron hombres débiles. Pero Jesús es el Hijo perfecto para siempre, porque Él es el sumo sacerdote perfecto. Él pudo ofrecerse a sí mismo, sin mancha, sin pecado, como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesús está perfectamente calificado para ser sacerdote, o nuestro sumo sacerdote perfecto para siempre. Dios le bendiga. Esperamos que sea de bendición todo este video que hemos hecho. Si Dios lo permite, mediante, estaremos nuevamente en el próximo capítulo 8. Son bendiciones para todos. Nos veremos entonces la semana entrante, si así Dios lo permite. Bendiciones.